David, esta canción era demasiado violenta. ¿Hablas de matar gente en tu música? No, hijo mío. Todo comenzó hace años, cuando la propia madre de D4B intuyó el peligro y le advirtió que su música era demasiado violenta. Tenía razón. Tras la fama, se mostraba sorprendentemente abierto con sus amigos, incluso riéndose mientras confesaba el asesinato de Celeste. Lo que parecían letras de una canción, ahora suena como una escalofriante confesión. Estos son los impactantes detalles. El caso que conmocionó al mundo de la música y las redes sociales. El mundo del entretenimiento no es ajeno a los escándalos, pero lo que ocurrió en septiembre de 2025 dejó atónitos incluso a los observadores más insensibles. Una joven estrella del pop y el R&B, David Anthony Burke, más conocido como D4VD, pasó de encabezar las listas de éxitos a convertirse en el centro de una investigación por homicidio. El núcleo del caso fue el descubrimiento del cadáver descompuesto de una joven de 15 años, Celeste Rivas Hernández, encontrado en el maletero de su Tesla abandonado. El 8 de septiembre de 2025, el personal de un depósito de grúas en Hollywood hizo un espantoso descubrimiento tras informar de un olor fétido procedente de un Tesla Model 3 negro. El vehículo, que había estado abandonado en Hollywood Hills antes de ser remolcado, estaba registrado directamente a nombre del propio Burke. Dentro de su maletero delantero, o Frank, los agentes descubrieron los restos de Celeste, envueltos en una bolsa de plástico y en avanzado estado de descomposición, tanto que, en un principio, los investigadores no pudieron determinar la causa de la muerte. El informe oficial sugirió más tarde que podría haber sido descuartizada y abandonada en ese vehículo durante meses, posiblemente desde su desaparición en abril de 2024. Su identificación se produjo solo unos días después, el 17 de septiembre, gracias a sus registros dentales y al tatuaje SH en su dedo índice. Un tatuaje que coincidía de forma escalofriante con el de D4BD, que llevaba la misma marca en tinta negra en su propio dedo. En el caso de Celeste, era de color rojo. El tatuaje, que antes se consideraba un símbolo de intimidad, se convirtió en una prueba irrefutable ante la opinión pública. Con solo 15 años, Celeste había sido dada por desaparecida en múltiples ocasiones. Fue vista con vida por última vez en Lake Elsinore, California, antes de desaparecer en la primavera de 2024. Su familia estaba desesperada por encontrar respuestas, y ahora, tras más de un año de silencio, se enfrentaban a lo inimaginable. Su hija había sido encontrada sin vida en el coche de uno de los jóvenes artistas más prometedores de la industria musical. La noticia se extendió como la pólvora por Internet. Los medios de comunicación confirmaron rápidamente que el vehículo estaba registrado a nombre de Burke, y en cuestión de horas, hashtags como #JusticeForCeleste comenzaron a ser tendencia en X, antes Twitter. En YouTube, las reacciones no se hicieron esperar. Los creadores analizaron la cronología, debatieron su culpabilidad y señalaron sus inquietantes letras. El cantante David está en apuros. Anteriormente, se informó de que se había encontrado un cuerpo desmembrado en el maletero de su coche mientras estaba de gira. El cadáver fue identificado como el de una joven de 15 años que llevaba desaparecida desde los 13. Este clip capturó la incredulidad y el asco inmediatos que muchos sintieron. La gente estaba horrorizada, no solo por el descubrimiento en sí, sino también por el hecho de que D4B continuara actuando en la gira, aparentemente imperturbable, incluso cuando los investigadores comenzaban a acercarse. Lo que realmente perturbó al público no fue solo el descubrimiento, sino la forma en que Burke se comportó después. Mientras los detectives de la policía de Los Ángeles recogían pruebas y procesaban la escena, los fans lo vieron jugando tranquilamente a Fortnite en línea, retransmitiendo en directo como si nada hubiera pasado. Para muchos, esto transmitía una imagen de arrogancia, indiferencia o incluso culpabilidad. Esta indiferencia se convirtió en un tema recurrente en los comentarios sobre el caso. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a recopilar pruebas. Fotos de Celeste supuestamente vistas en sus conciertos después de su desaparición. Especulaciones sobre canciones inéditas que parecían hacer referencia a ella por su nombre y afirmaciones de comunidades de Discord que habían hablado de ella mucho antes de que se encontraran sus restos. Mientras tanto, Burke restringió los comentarios en su cuenta de Instagram, canceló algunas fechas de su gira y a través de sus representantes mantuvo que estaba cooperando plenamente con las autoridades. Pero los críticos consideraron que esto era muy poco y demasiado tarde. Lo que hizo que todo esto fuera aún más impactante fue la trayectoria que Burke había seguido antes de septiembre de 2025. Solo unos meses antes, se le consideraba la nueva cara de la música romántica de la generación Z.
Sus éxitos virales, como Romantic Homicide y Here With Me, habían acumulado millones de reproducciones, convirtiéndolo en una estrella casi de la noche a la mañana. Mi forma de entrar en la música es muy poco ortodoxa. Quería ser jugador profesional de Fortnite. Pero mis videos recibieron advertencias por derechos de autor, así que mi mamá me dijo que compusiera mis propias canciones. Pensé que probablemente lo haría. Una de sus primeras canciones, You and I, se convirtió en un éxito, acumulando 100.000 reproducciones en solo 3 días. De repente, Burke ya no era solo un jugador que creaba canciones de fondo, sino un artista emergente con un sonido que resonaba mucho más allá de la comunidad de jugadores. Busqué cómo hacer música en el iPhone. Usé el armario de mi hermana como estudio, así que estaba ahí, en la oscuridad, con batas y mantas y todo eso, buscando ritmos potentes en YouTube. Esta historia de origen, la de un jugador que se convirtió en artista mundial desde un estudio de grabación improvisado en un armario, había capturado la imaginación de los fans. Pero ahora, esos mismos fans estaban reexaminando sus letras, sus tatuajes, incluso sus entrevistas, en busca de indicios de algo más oscuro que se escondía detrás de su imagen cuidadosamente cuidada. Uno de los momentos más citados provino de su propia familia. En una entrevista anterior, Burke admitió que su madre no aprobaba la canción Romantic Homicide. Ella pensaba que era demasiado violenta. David, esta canción es demasiado violenta. ¿Hablas de matar gente en tu música? No, hijo mío. Lo que antes parecía una historia irónica sobre la crianza de los hijos, ahora suena inquietantemente profética. Por eso, cuando se difundió en Internet la noticia de una confesión, la gente la creyó. En chats de Discord, en filtraciones de TikTok e incluso en videos de conciertos, los fans afirman que él insinuó su historia. Apareció un video de su concierto del 24 de agosto de 2025 en Maryland, donde supuestamente se vio a Celeste en la zona VIP, a pesar de que ya figuraba como desaparecida en ese momento. Las imágenes mostraban a él enviándole gestos con el corazón en su dirección. Y luego, pocos días antes de su cumpleaños, anunció el lanzamiento de un nuevo álbum, convenientemente titulado Withered. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie. Incluso mientras los detectives registraban una propiedad en Hollywood Hills relacionada con él, incautando computadoras y posibles pruebas de sangre, los usuarios de las redes sociales recopilaron todas las letras, todos los tatuajes y todas las líneas temporales sospechosas en hilos que lo acusaban directamente de asesinato. No importaba si esos hilos se basaban en hechos o en especulaciones. El juicio de la opinión pública ya había comenzado. Ahora, las letras que antes parecían metáforas de un corazón roto se reinterpretaban como posibles confesiones. El caso ya no se centraba solo en un cadáver en un Tesla, sino en las difusas líneas entre la música, la realidad y la tragedia. Pero, cuando el caso salió a la luz en septiembre de 2025, muchos se hicieron una pregunta inquietante. ¿Cómo podía una chica estar desaparecida durante tanto tiempo y nadie atar cabos? La respuesta se encuentra en una serie de acontecimientos que se remontan a casi 2 años antes de que se encontraran sus restos. En enero de 2024, Celeste se escapó de la casa de su familia en Lake Elsinore por primera vez. La policía la localizó rápidamente en Hollywood Hills, el mismo barrio donde vivía D4B. La devolvieron a su familia, pero el incidente plantearía más tarde preguntas escalofriantes. ¿Por qué había huido 70 millas hasta ese lugar concreto? ¿Y con quién se iba a encontrar allí? En ese momento, sus padres lo achacaron a la rebeldía adolescente. Pero, mirando atrás, este fue el primer hilo visible que vinculaba los movimientos de Celeste con el mundo de D4UMPD. Ahora que los detectives vuelven sobre sus pasos, ese primer incidente de fuga se cierne como una señal de advertencia roja intermitente. Solo 3 meses después, en abril de 2024, Celeste desapareció por última vez. Su hermano recordó que desapareció cuando supuestamente iba a ir al cine con él. Se colocaron carteles, los medios locales cubrieron la noticia y la oficina del sheriff del condado de Riverside inició una investigación por desaparición. Pero las pistas se agotaron rápidamente. Su madre dijo más tarde a los periodistas que Celeste tenía un novio llamado David. Al principio, esto no significaba gran cosa, ya que David es un nombre muy común. Pero después de septiembre de 2025, la conexión se hizo inevitable. David no era cualquier persona. Era el nombre artístico estilizado como D4VD. Quizás el acontecimiento más condenatorio se produjo en agosto de 2025, pocas semanas antes de que se descubriera su cuerpo. Aparecieron en internet fotos de Celeste en la sección VIP del concierto de D4VD en Silver Spring, Maryland, a pesar de que llevaba desaparecida más de 1 año. Los testigos afirman que estaba allí junto al hermano de Burke,
Caleb, conocido en Internet como CVLEB. Incluso apareció un video en el que parecía que Burke le hacía señales con el corazón durante la actuación. Si fuera cierto, esto significaría no solo que él estuvo en contacto con Celeste después de que se denunciara su desaparición, sino que los miembros de su familia podrían haber sido conscientes de su presencia y participación. Son detalles como estos los que llevaron al público a calificar el caso no solo como una tragedia, sino como un encubrimiento deliberado. El 18 de septiembre de 2025, pocos días después de que se identificara el cuerpo de Celeste, la División de Robos y Homicidios de la Policía de Los Ángeles ejecutó una orden de registro en una casa de Hollywood Hills, donde se había estado alojando Burke. Los detectives se incautaron de una computadora, ropa y varias bolsas que se creía que contenían posibles pruebas de sangre. Los vecinos informaron de que la policía peinó la propiedad durante horas, buscando indicios de que Celeste pudiera haber sido asesinada o escondida dentro de la residencia. Incluso se especuló con que las cámaras de seguridad de la casa podrían haber captado imágenes incriminatorias. Este fue el momento en que la investigación pasó de la especulación a algo mucho más oscuro. La casa, antes asociada a fiestas de la industria musical y sesiones creativas, era ahora tratada como una posible escena del crimen. A finales de septiembre, las consecuencias ya eran devastadoras. Burke canceló el resto de su gira por Estados Unidos, rompió un contrato de alquiler de $20,000 al mes en Hollywood Hills y vio cómo grandes marcas como Crocs y Hollister rompían inmediatamente sus vínculos con él. Sin embargo, en Internet, su comportamiento provocó indignación. Mientras la familia de Celeste preparaba una vigilia en Lake Elsinore, los fans vieron a Burke retransmitiendo en directo con total naturalidad mientras jugaba a Fortnite. Para muchos, esto supuso una grotesca muestra de indiferencia. Un usuario escribió en X: ¿cómo puede jugar a videojuegos cuando se ha encontrado el cadáver de una niña en su coche? El contraste era brutal. Un año antes, Burke era alabado como una de las voces jóvenes más emocionantes del R&B alternativo. Ahora se le pintaba como un manipulador, un depredador y potencialmente un asesino. Si el descubrimiento del cuerpo de Celeste fue el crimen que conmocionó a los fans, lo que siguió dentro de la sala del tribunal fue el espectáculo que consolidó la indignación pública. Cuando comenzaron las audiencias en Los Ángeles, los periodistas y los asistentes pintaron un retrato inquietante de un joven músico que actuaba con arrogancia, sarcasmo y una escalofriante falta de empatía. Los informes describen a Burke apareciendo en la corte con la misma arrogancia que mostraba en el escenario. En lugar de mostrar un comportamiento sombrío o arrepentido, supuestamente bromeaba con su séquito, ponía los ojos en blanco durante los testimonios y en un momento dado incluso se le vio reír mientras los fiscales describían los espantosos detalles del descubrimiento de los restos de Celeste en su Tesla. Solo 2 años antes, Burke había sido aclamado como un prodigio. Un adolescente que había transformado montajes de videojuegos en éxitos discográficos de platino. Un artista que había pasado del estudio improvisado en el armario de su hermana a colaborar con estrellas como Kali Uchis. Un supuesto modelo a seguir para la creatividad de la generación Z. Pero ahora, todos sus logros eran reexaminados bajo la dura luz de la sospecha. Incluso sus mayores admiradores admitían que no podían escuchar sus canciones sin imaginar el nombre de Celeste, su tatuaje o su trágico final. La narrativa ya no se centraba en la música, sino en la moralidad. ¿Podían las expresiones artísticas de una joven estrella ocultar una confesión a plena vista? ¿O era el público quien proyectaba la tragedia sobre un arte que siempre había sido ficticio? Y a medida que crecía la indignación pública, la atención se centró en una pregunta candente. ¿Cuál era realmente la naturaleza de su relación con Celeste? De una amistad en línea a una obsesión peligrosa. A medida que los investigadores reconstruían los fragmentos de la vida de Celeste, un detalle surgía una y otra vez: su conexión con David Anthony Burke, conocido mundialmente como D4VD. Pero no se trataba de una relación normal entre una fan y una celebridad. Comenzó en línea, se convirtió en un secreto y finalmente terminó en tragedia. Según el antiguo maestro de Celeste, ella conoció a Burke a través de las redes sociales en algún momento entre 2022 y 2023. En ese momento, ella era apenas una adolescente, de entre 11 y 13 años, mientras que él ya tenía entre 17 y 19. Según se informa, ella lo describía a sus amigos como un rapero de Los Ángeles, una figura misteriosa muy alejada de su tranquila vida en Lake Elsinore. Más tarde, los familiares confirmaron que, cuando cumplió 13 años, Celeste mantenía una relación activa con alguien llamado David.
Su madre contó a los periodistas que su hija solía mencionar a un novio, aunque nunca lo había conocido en persona. Para ella, David era solo un nombre. Para el mundo, ese nombre se convertiría más tarde en infame. Esta fue la primera señal de alarma, una relación digital, con una enorme diferencia de edad, que floreció lejos de la vista de los adultos responsables. Lo que hacía que la situación fuera aún más preocupante eran las pruebas físicas de su conexión. Tanto Burke como Celeste tenían el mismo tatuaje "shh" en el dedo índice derecho, el de ella en rojo y el de él en negro. No era solo una coincidencia. Más tarde, los fans encontraron fotos que confirmaban cuando Burke reveló por primera vez su tatuaje, y su inquietante parecido con el de ella se hizo innegable. Y luego estaban las canciones. La música de Burke a menudo parecía susurrar pistas sobre un romance oculto. Su demo inédita, titulada literalmente Celeste, contenía letras sobre una chica fugitiva. Huye de casa, todo en nombre del amor. C. Corre hacia mis brazos amorosos. Los críticos lo calificarían más tarde de manipulador, posiblemente incluso de grooming a través de la música. Otra capa se añadió cuando Burke admitió que su álbum de 2025, Withered, trataba íntegramente sobre Celeste. Algunas canciones incluso incluían su voz entretejida en el paisaje sonoro, un detalle inquietante que difuminaba la línea entre musa y víctima. Pero las huellas digitales iban más allá de las letras. En los servidores de Discord vinculados a la comunidad de Burke, los usuarios comenzaron a hablar de una chica llamada Celeste, ya en 2022. Las capturas de pantalla supuestamente mostraban referencias a una relación romántica entre ella y Burke, aunque los moderadores eliminaron posteriormente gran parte de este contenido. Algunos usuarios creían que ella tenía 18 o 19 años. Otros insistían en que él sabía su verdadera edad desde el principio. Incluso TikTok proporcionó pistas inquietantes. En enero de 2024, Burke publicó un clip etiquetando una cuenta con la fecha exacta del cumpleaños de Celeste, respondiendo a un comentario de un fan con las palabras ¿deberíamos? En ese momento parecía una broma. En retrospectiva, se lee como algo siniestro. La chica y David tienen tatuajes iguales en la mano, y la madre de la chica recuerda haber oído decir a su hija que su novio se llama David. Las pruebas no solo se acumulaban en los archivos de la policía, sino que estaban a la vista en Internet, recopiladas por fans, usuarios de Reddit e investigadores aficionados. El hermano de Celeste también mencionó sus sospechas de que Celeste había estado saliendo con Burke. Sin embargo, nadie pareció dar un paso al frente antes de su desaparición en abril de 2024. Más tarde, surgieron acusaciones de que Burke había estado pagando a la familia de Celeste para que guardara silencio, hasta $10,000 a la semana, para que la relación pudiera continuar. Aunque no se ha verificado, el rumor alimentó la indignación pública. ¿Cómo era posible que una joven se encontrara en una situación tan vulnerable mientras los adultos miraban para otro lado? Las acciones de su familia también despertaron sospechas. Después de que los restos de Celeste fueran identificados en septiembre de 2025, sus padres desaparecieron de su casa durante días y se negaron a abrir la puerta. Algunos críticos se preguntaron si la culpa o el miedo a ser descubiertos habían influido en su comportamiento. Cuando se encontró el cuerpo de Celeste en su Tesla, la narrativa ya se había formado. Burke supuestamente la había preparado, la había alejado de su casa y había utilizado su fama para mantenerla bajo su control. Lo que comenzó como una adolescente charlando con un músico famoso en línea se había convertido en una relación secreta llena de señales de alarma. Tatuajes, letras de canciones, apariciones ocultas y susurros en Discord. Y, trágicamente, esa relación solo se volvería más oscura. La revelación más impactante se produjo en agosto de 2025, más de un año después de su desaparición, cuando aparecieron fotos de ella de pie en la sección VIP de uno de los conciertos de D4PD en Silver Spring, Maryland. No estaba sola. Justo a su lado estaba su hermano, Caleb, más conocido por los fans en Internet como CVLEB. Los testigos incluso afirmaron que, durante la actuación, Burke le hizo señales con el corazón desde el escenario, un gesto que más tarde le perseguiría una vez que la conexión entre ellos se hiciera innegable. El avistamiento en Maryland demostró que ella seguía viva mucho tiempo después de haber sido declarada desaparecida. También planteó preguntas que sacudirían a sus fans. Si estaba desaparecida, ¿por qué se le permitía entrar en sus conciertos y por qué su familia parecía cómplice en ocultarla? Cuando estas imágenes comenzaron a circular en Internet, Burke y su equipo tuvieron poco que decir. El silencio no hizo más que aumentar las sospechas.
Cuanto más investigaban los investigadores y el público, más claro quedaba que las personas del círculo íntimo de Burke podían saber mucho más de lo que admitían. Su hermano Caleb borró su cuenta de TikTok poco después de que se conociera la noticia, lo que alimentó las especulaciones de que había formado parte del encubrimiento desde el principio. La comunidad que lo rodeaba, desde los moderadores de Discord hasta el personal de los conciertos, había tratado durante mucho tiempo los rumores sobre Celeste como chismes, hasta que el cuerpo fue sacado del maletero de su Tesla. De repente, los susurros que habían sido descartados se consideraban profecías escalofriantes. A finales del verano de 2025, pocas semanas antes de que se encontrara su cuerpo, la línea entre la música de Burke y su vida privada se había difuminado hasta quedar irreconocible. Para algunos fans, seguía siendo más fácil creer en las coincidencias. Para otros, la verdad era clara. Las canciones ya no eran arte, eran confesiones, y la presencia de Celeste en su mundo había estado oculta a plena vista. Cuando Celeste desapareció para siempre en abril de 2024, la relación que había comenzado con rumores en Internet ya no era solo un rumor, sino un secreto que muchos sospechaban, pero que nadie quería afrontar. Su familia denunció su desaparición, pero, a puerta cerrada, comenzaron a circular rumores de que Burke enviaba dinero, hasta $10,000 a la semana, para mantener a todos callados. Nadie puede afirmar con certeza si esos pagos existieron realmente, pero la idea de que los adultos pudieran haber permitido que esto continuara, a cambio de dinero, no hizo más que aumentar la indignación del público cuando se encontró el cuerpo. Los meses que siguieron a la desaparición de Celeste estuvieron plagados de especulaciones. Algunos usuarios de TikTok afirmaron que Burke había estado pagando a otras menores, insinuando que se trataba de un patrón y no de una relación aislada. Otros alegaron que Celeste podría haberse quedado embarazada y que esto había provocado tensiones entre ellos. Estas afirmaciones siguen sin verificarse, pero en el salvaje oeste de las redes sociales se propagaron como la pólvora. Las teorías se multiplicaron. Tal vez fueron los celos, tal vez fue una sobredosis que le provocó pánico, o tal vez fue algo mucho más deliberado. Lo que unía a todas ellas era la creencia de que su muerte no había sido un accidente. Las teorías más oscuras sugieren que Celeste podría haber pasado sus últimos meses no como una fugitiva, sino como alguien atrapada, mantenida en la órbita de una estrella en ascenso que tenía el dinero, la fama y la influencia para ocultar su desaparición de un escrutinio real. Un usuario de Reddit incluso compiló una cronología que mostraba cómo los hitos de la carrera de Burke coincidían de forma inquietante con las desapariciones, los conciertos y los avistamientos de Celeste. En septiembre de 2025, cuando finalmente se descubrieron sus restos en el Tesla de él, fue como si todo cobrara sentido de repente. El tatuaje, las canciones, los avistamientos, el silencio de la familia, la implicación del hermano. Para muchos, ya no era solo la trágica historia de una chica fugitiva, era la prueba de un acoso, de una obsesión y de una industria que hizo la vista gorda hasta que fue demasiado tarde. Así que llevaba desaparecida 2 años enteros y la acaban de encontrar descuartizada en la parte trasera de su coche. El contraste entre cómo terminó la corta vida de Celeste y cómo siguió Burke era casi insoportable para los fans. Ella había desaparecido, silenciada y escondida en un maletero, mientras él actuaba en estadios con entradas agotadas y lanzaba canciones que ahora sonaban como confesiones cantadas en voz alta. Para cuando la policía relacionó el cuerpo con Celeste, la relación entre ellos ya no era un misterio, sino la tragedia central. Lo que comenzó como una amistad en línea se había convertido en algo que nadie podría haber imaginado. Un romance que se difuminó en explotación, arte que se difuminó en evidencia y un futuro que terminó en silencio. Las secuelas y las ondas expansivas en la industria musical, el descubrimiento del cuerpo de Celeste y las escenas judiciales que siguieron causaron conmoción mucho más allá de Los Ángeles. Lo que había comenzado como una sombría investigación local en Hollywood Hills se convirtió en una noticia internacional, acaparando los titulares y destrozando la imagen cuidadosamente construida por Burke como el misterioso creador de éxitos de la generación Z. Casi de la noche a la mañana, los fans se vieron obligados a hacer una especie de balance colectivo. Durante años, habían escuchado sus canciones, memorizado sus letras y volcado sus emociones en TikToks con su melancólica voz como banda sonora. Ahora, esas mismas letras sonaban más como pruebas que como arte. Los clips de sus canciones volvieron a inundar las redes sociales, pero esta vez no iban acompañados de emojis de corazones, sino que se analizaban línea por línea como si fueran pistas en un caso de asesinato. En X,
la etiqueta #JusticeForCeleste fue tendencia durante días. Las secciones de comentarios de sus videos de YouTube se convirtieron en memoriales, llenos de airadas demandas de responsabilidad y mensajes de dolor por una chica que la mayoría de ellos nunca había conocido. Los hilos de Reddit se multiplicaron de la noche a la mañana, con usuarios que compartían cronologías, capturas de pantalla e incluso antiguas interacciones con fans que ahora interpretaban bajo una nueva luz. La industria musical, siempre rápida en proteger su propia imagen de marca, se apresuró a distanciarse. Hollister, que recientemente había llevado a cabo una campaña con Burke, retiró todos los anuncios. Crocs puso fin a su colaboración con él sin dudarlo. Otras marcas eliminaron discretamente su presencia de sus redes sociales. Burke, que solo unas semanas antes había sido considerado una de las jóvenes estrellas más prometedoras de la música, ahora era tóxico. Incluso su gira se vino abajo. Estaba en plena gira por Estados Unidos cuando se publicó la noticia, pero en cuestión de días, las salas comenzaron a cancelar los conciertos. Los poseedores de entradas exigieron reembolsos. Su contrato de alquiler en Hollywood Hills, de $20,000 al mes, fue rescindido de forma abrupta. Uno a uno, los pilares de su imperio en rápido ascenso se derrumbaron a su alrededor. Pero el mayor daño no fue económico, sino cultural. Su propia comunidad, la base de fans que lo había elevado al estrellato, ahora se dividía. Algunos se aferraban a la negación, insistiendo en que tenía que haber otra explicación, que las pruebas eran circunstanciales. Otros aceptaban la posibilidad más oscura y convertían sus listas de reproducción en ritos funerarios, incapaces de escuchar su voz sin pensar en los últimos momentos de Celeste. Para la familia de Celeste, las secuelas fueron aún más insoportables. Se retiraron de la vida pública durante días después de que se identificaran sus restos, y los vecinos informaron de que su casa estaba vacía y en silencio, con las persianas bajadas. Cuando hablaron, fue solo para insistir en que querían justicia, que su hija había sido más que el tatuaje y los titulares. Su dolor, frente a la actitud desafiante de Burke en el tribunal, solo agravó la ira del público. Si el tribunal había dado a conocer los hechos, las redes sociales les proporcionaron las teorías. En cuanto se confirmó el cadáver de Celeste, las especulaciones se extendieron más rápido de lo que cualquier informe oficial podía seguirles el ritmo. TikTok, Reddit y Discord se convirtieron en caldo de cultivo de teorías tan escalofriantes como imposibles de ignorar. Incluso sus fans comenzaron a volver a ver sus videos musicales con nuevos ojos, señalando a actrices que se parecían a Celeste o letras que podían interpretarse como referencias a ella. En un hilo de Reddit, los usuarios construyeron una cronología completa que relacionaba los hitos de la carrera de Burke con las desapariciones y avistamientos de Celeste, argumentando que su música no se inspiraba en la vida de ella, sino que la documentaba. Las teorías que antes parecían descabelladas por separado empezaron a parecer aterradoramente plausibles cuando se combinaron. El tatuaje que compartían, los avistamientos en los conciertos, las pistas digitales en TikTok y Discord, las canciones inéditas que llevaban su nombre. Todo ello se entrelazó en un tapiz de sospechas. Para muchos, no se trataba de si estaba involucrado, sino de hasta qué punto lo estaba y quién más a su alrededor lo sabía. Las especulaciones convirtieron el juicio en algo más que un caso penal. Se convirtió en una autopsia cultural. Los fans no solo debatían su culpabilidad, sino que examinaban la maquinaria de la fama y se preguntaban cómo una estrella en ascenso podía llevar un secreto tan oscuro durante tanto tiempo, justo bajo los focos. Cada nuevo rumor, cada nueva teoría, parecía otra capa de podredumbre que se desprendía de una historia demasiado horrible como para ignorarla. A medida que se acercaba el final de septiembre de 2025, la policía de Los Ángeles se vio sometida a una enorme presión. El mundo no solo estaba viendo un escándalo de famosos, sino lo que muchos creían que era el desenlace de un crimen cuidadosamente oculto. Los detectives ya habían registrado la residencia de Burke en Hollywood Hills, incautando aparatos electrónicos, ropa y bolsos que se creía que contenían rastros de sangre. Estaban revisando los dispositivos en busca de pruebas digitales, mensajes de texto, mensajes directos, correos electrónicos, que pudieran demostrar cuánto tiempo había estado Burke en contacto con Celeste y si su desaparición había sido planeada. Los sistemas digitales del coche también eran de especial interés. Los Tesla son esencialmente ordenadores sobre ruedas, que registran constantemente las rutas GPS, las aperturas de puertas e incluso los perfiles de los conductores. Los detectives sabían que desbloquear esos datos podría proporcionar una cronología minuto a minuto de dónde había estado el coche y quién había tenido acceso a él. Fue incautado aquí mismo, en Hollywood. Eso es una prueba segura si se encuentra un cadáver en su interior.
Eso es seguro. Obviamente, su ADN estará ahí y el ADN de ella también. ¿Ya lo han arrestado? Todavía no. Pero, a pesar del inquietante hallazgo, no se produjo ningún arresto inmediato. Esa decisión frustró a muchos de los que lo veían en línea. Los comentaristas inundaron X con acusaciones de que la policía de Los Ángeles estaba protegiendo a Burke debido a su condición de celebridad. Otros argumentaron lo contrario, que la policía estaba construyendo deliberadamente un caso hermético para evitar cualquier posibilidad de que los abogados defensores alegaran un trabajo descuidado. Sin embargo, a pesar de todas las pruebas que lo vinculaban con ella, el coche registrado a su nombre, los tatuajes, las canciones, los avistamientos, seguía habiendo enormes lagunas. No se había revelado la causa oficial de la muerte. El forense tenía dificultades para determinar si Celeste había sido asesinada, si había sufrido una sobredosis o si había muerto por otras causas. Sin eso, los fiscales se enfrentaban a un delicado equilibrio. ¿Podrían demostrar que se trataba de un asesinato? ¿O el caso se basaría en el ocultamiento de un cadáver, la obstrucción de la justicia u otro cargo menos satisfactorio para el público? La atención se extendió más allá del propio Burke. Su hermano Caleb, que había sido visto con Celeste en ese concierto de Maryland, era ahora una figura sospechosa. ¿Por qué había borrado su TikTok inmediatamente después del descubrimiento? ¿Por qué se había ordenado a los moderadores del Discord de Burke que borraran las conversaciones en las que se mencionaba a Celeste? No se trataba solo de cabos sueltos, sino que apuntaban a una red de personas que podrían saber mucho más de lo que admitían. Ni siquiera la propia familia de Celeste se libró de las especulaciones. Los vecinos cuchicheaban sobre los días que desaparecieron de su casa después de que se identificara el cadáver. Los rumores sobre pagos para silenciarlos flotaban como humo que no se podía disipar. Tanto si esos pagos eran reales como si no, la sola idea de que los adultos pudieran haber mirado hacia otro lado mientras una niña se veía envuelta en una relación peligrosa era suficiente para enfurecer al público. Y luego estaba el propio Burke. A pesar del espantoso descubrimiento, a pesar de las pruebas que se acumulaban, se mantuvo desafiante, sonriendo en el tribunal, jugando a Fortnite en transmisiones en vivo, actuando como si nada hubiera cambiado. Para muchos, esto no era solo arrogancia, era el comportamiento de alguien que creía que la fama podía protegerlo de la justicia. La pregunta que flotaba sobre todo ello era escalofriante. ¿Qué le depara el futuro a D4VPD? ¿Podrían los fiscales construir un caso sólido que lo vinculase directamente con la muerte de Celeste? ¿O se prolongaría el juicio enredado en especulaciones, teorías y la delgada línea entre el arte y la realidad? ¿Surgirían más víctimas ocultas en las sombras de su ascenso a la fama? ¿O fallaría el sistema, permitiéndole escapar y dejando la historia de Celeste como otra tragedia sin resolver? Las secuelas no dejaron respuestas fáciles. Para los fans, significó llorar la pérdida de la inocencia en más de un sentido. Llorar por Celeste y también por la música que una vez les había reconfortado. Para la industria, significó enfrentarse a sus propios puntos ciegos, preguntándose cuánto estaba dispuesta a ignorar en pos de las ganancias. Y para Burke, significó esperar bajo la fría luz del sistema judicial, donde sus canciones, sus tatuajes, sus transmisiones en vivo y su comportamiento ya no eran elecciones artísticas, sino pruebas en un caso que podría definirlo para siempre. El juicio sigue en marcha, la investigación sigue desarrollándose. Pero una cosa es segura, el nombre D4VD nunca volverá a sonar igual. ¿Qué opinas sobre este caso? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación y haz clic en las tarjetas de la pantalla para obtener más información.